aire, Y no mi, se puede hacer y, clases. no, por eso motivo es también que yo decidí, por ser ustedes hartos y porque yo también no quería dejar a nadie afuera, la doctora me dijo cuántos alumnos. Generalmente el docente pide 60, ¿cierto? Sí, doctora. Sí. Yo al inicio le pedí 70, después ella me escribió y me dijo, ay, doctora, ¿qué voy a hacer? Hay muchos alumnos. No, ella siempre es buena persona, la verdad, muy organizada. Y entonces yo le dije, doctora, está bien, usted véalo, que se inscriban nomás. Después me dijo, hay más de 100 y solo repitentes, Silvia, ¿qué hago? No hay problema, ¿ya qué vamos a hacer, doctora? No, no, no hay problema. Yo la apoyo 100%. Que aquella no se aflija, porque imagínense también, ella ya no sabe qué hacer, porque por un lado las aulas, por otro lado esto, por otro lado lo todo. Entonces, al final le di, ¿cómo dice? Le di, le di que no se preocupe por mí, por mi cupo, que es que ella se preocupe por lo que pueda imprimir de acuerdo a lo que le llega y está en norma, digamos, ¿no? ¿Entendieron? Sí, doctora. Entonces, viendo eso y que me preguntó, yo le dije que no se preocupe ya por la cantidad, sino se preocupe más que todo porque si el muchacho tiene todo para inscribirse, que no se quede afuera, si está todo en regla, digamos. Porque ella siempre cumple las reglas, eso sí. Ella cumple las reglas. A ella no, es difícil que se tuerza la doctora. O sea, para decir, ay, hago esto, porque no lo va a hacer, porque todo es con consejo, pues ahora, ¿cierto? Entonces me dice que va a generar está haciendo una, como ella es súper activa, una rifa con todos los que participan de verano, ¿ya? Y bueno, yo le dije que excelente, bienísimo, si es para ayudar a mi carrera y para que haya algunas cositas que puedan adquirirse, ¿no? Para poder tener en la carrera, porque han visto ustedes, han entrado a la carrera, cómo está de bonita, todo lo que ella va obteniendo lo va poniendo. No había mamparas, no había divisiones, no había nada, entonces ya ella está comprando con sus propios recursos. En general, algunas cosas que hicimos brigada, sobre un poquito de brigada, y bien nos sirve para comprar, aunque sea un vidrio para poner encima del escritorio y no se dañe rápidamente, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedo decir? Yo en una casa es como cuando te casas y vas y todo te falta, ¿no? Sí, doctora. Entonces yo apoyando mi dirección de carrera, que para eso pues, yo soy uno, ustedes saben, me gusta, donde se puede ayudar un poquito, ¿está bien? Le dije que no hay problema y que me dé boleto. Ya, y me va a pasar hoy o mañana paso a recoger los boletos. ¿Listo? Y ustedes, los que quieran, como vienen sábado, lo adquieren. De eso se trataba. Entonces estaría bien, doctora, yo el sábado quiero. Yo el sábado. Claro, el sábado la que quiera boletito me dice y yo la pongo ya, le doy su boletito. No sé qué era rifar la doctora, pero siempre hay regalo de los colegas que ponen para la rifa. Y así se va juntando pues las cositas y así ella va teniendo algo para que su estadía o su dinámica de directora no sea tan pesada, por lo menos por la parte material, aunque en la parte logística es pesadísima. ¿Ya? Y es peor que estamos entrando a la acreditación, acuérdense. Ese era el Sí. motivo, ¿ya? Eso ¿Cuánto va a quedó. valer la rifa, doctorita? 10 bolivianos, dijo la doctora, que es la rifa. Ya. Pero háganlo con el mejor de sus cariños ya, así, digamos, que no están obligadas, ni mucho menos, por favor, por favor. A mí no me gustan las cosas obligadas, nunca me obligaron a mí, peor no, entonces, si quieren, está bien, si no, también está bien, pero el fin va a ser muy bueno, entonces, el fin es lo que importa, el para qué va a servirnos, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Ya. Eso era. Que se rife nota, así va a comprar todos. Ja, ja, ja. Vas a ver, pues aquí. Chistosito de compañía. Voy corriendo. Va corriendo él. Obviamente, pues, no es Pues nota. sí. Poiquí, ¿qué has hecho? Agárrenlo a Poiquí. Crucifíquenlo.
Por ejemplo, doctora, la doctora Norma comentaba que eran más de 100 premios para esa rifa. Ya, ella siempre tan amorosa, busca los premios de todos los colegas, pues les pide y así. ¿Qué mujer más inteligente y que quiere su dirección? No es fácil estar en esos puestos y peor con a veces hay cositas que no pueden fluir. Me dio mucha pena, pero la doctora Angélica no tuvo el apoyo y ella terminó renunciando, ¿saben, no? De farmacia. No, bueno, al menos yo no. Doctora, ya no estamos enterando ahorita. La doctora Angélica ya no pudo más y tuvo que renunciar. Por la falta de recursos, ¿no, doctora? De que todo falta en la carrera, ¿no? Uno serían los recursos, otro es que son temas que en los cuales ella no ha podido obtener, porque si un director no hace gestión, ¿qué dice el estudiante? No hizo nada. ¿Cierto? Entonces, para hacer algo tenés que tener el apoyo político, si vos querés, de tu entorno. Y eso que ella entró con ese mismo grupo que está en la facultad, pero algo pasó en el camino. La doctora siempre fue de oposición, es de otro grupo, de los amarillos, pero igual ella, aunque sufra, ella es fuerte, ella se las banca. ¿Cómo no ayudarle entonces, no ven? Sí, doctora, hay que apoyar. Correctamente, ustedes todos saben cómo ella está trabajando, entonces además el director es el que trabaja arduamente en todos estos temas, por eso yo digo, pucha, mientras yo estoy en casa, solo paso mi clase, ella está ya bregando, la pobre. Está bien, merecido, hay que darle su voto de aplauso y seguir acompañándola. Que a veces uno solo piensa en unos, ¿no? Ay, yo tengo todo y quiero seguir teniendo más, digamos, pero hay que ver el otro lado. Como si fuera una muchachina, está correteando tras de todo, ¿no? De verano la ha vuelto loca. Ha vuelto loca. Sí, creo que verano fue lo que más la debió estresar a la doctora. Ajá. Ya. Bien, mi querido, este material está quedando precioso. Te lo voy a pasar. Sí, está muy bonito, doctora, estaba leyendo. Está muy colorido. Es lo que me gusta, porque así tiene que gustarles algo para que ustedes agarren su guía y se pongan a leer. Cambio de estado, volumen, ya, listo. Empezamos por Así acá. me da ganas de leer. Quedan como dicen, picados y ya se van tranquilos, ¿no? A seguir, caramba. Bien, entonces, delta U o variación de energía interna, la energía en este caso interna es igual a calor menos trabajo. ¿Y por qué no delta Q y delta A trabajo? ¿Por qué? Porque son variables de trayectoria inexactas, ¿ya? No son de estado. Cambios energéticos en relación con cambios en las propiedades de un sistema. Si utilizamos la fórmula de la primera ley de la termodinámica, donde delta U es igual a calor menos trabajo, se puede calcular la delta U para el cambio de estado de los valores medidos de calor y de trabajo del entorno. Entonces, describiendo el estado mediante la temperatura y el volumen que puedan afectar la variación de la energía interna, o sea, decir aquí, por ejemplo, U en función de temperatura y volumen. El cambio de la energía DU, diferencial de energía interna, está relacionado con los cambios de temperatura, por lo tanto, DT, y de cambios de volumen, por ejemplo, dB, mediante la expresión diferencial total, que es la fórmula que tenemos en celeste. ¿Ya? Entonces, DU igual a la diferencial, en este caso, o la derivada parcial de energía interna sobre la derivada parcial de temperatura a volumen constante, ¿ya? Por dt, más la derivada parcial de energía interna sobre
la derivada parcial de volumen a temperatura constante por dB. Esta ecuación, por lo tanto, establece que si la temperatura de un sistema llega a aumentar en una cantidad de T y el volumen aumenta en una cantidad de B, entonces el aumento total de la energía interna de U es la suma de las dos contribuciones. Aquí tenemos las dos contribuciones, 1 y 2. ¿Listo? La contribución 1, verde, es el aumento de la energía resultante solo del aumento de por aumento de la temperatura. ¿Ya? Y en rojo es el aumento de energía resultante solo por el aumento de volumen. Si esto es así, vamos a decir que estas derivadas nos indican la rapidez del cambio de la energía respecto a la temperatura y respecto al volumen. Si es respecto a la temperatura, el volumen es constante. Si es respecto al volumen, la temperatura es constante. Combinando las ecuaciones anteriores se tiene du igual a dq menos d trabajo. Sabemos que no va a haber diferencial de trabajo y diferencial de calor, por lo tanto, ya tenemos la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es variación de energía interna igual a trabajo a calor menos trabajo. ¿Listo? Pero suponiendo que esto todavía no está de esa manera, entonces llegamos a esta condición total. Afectados entonces tanto por la variación de temperatura o por la variación de volumen. ¿Listo? Entonces, esto de dq menos presión de posición por dB es igual a ¿quién? A du. Reemplazando du por lo que es igual du igual dq menos de trabajo. Entonces, si fuera a volumen constante o a presión constante, vamos a tener diversas formulaciones, ¿ya? Entonces vamos a decir, en vez de du, dq menos presión de posición por diferencial de volumen igual a la derivada parcial de energía interna sobre derivada parcial de temperatura a volumen constante o a temperatura constante, que sería la fórmula mayor, ¿ya? De la fórmula mayor que teníamos anterior, esto es lo único que está variando, ¿sí? Correcto. Vamos ahora a ingresar a cambio de estado a volumen constante. No se olviden esa fórmula y vamos a ver ahora si el volumen fuera constante. Si el volumen de un sistema es constante, entonces la diferencial de volumen va a ser igual a 0, ¿ya? Y se tiene entonces que du igual a dq. ¿Por qué? ¿Por qué sería du igual a dq? Si fue a 0. Porque aquí tenemos, por ejemplo, voy a escribir por acá ya, du igual diferencial de calor menos diferencial de trabajo. ¿Listo? du es igual a diferencial de calor. Sí, ¿a qué equivale trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Trabajo a qué equivale? Presión de oposición por Volumen dB o variación de volumen, ¿ya? Ahora, como dice que la diferencial de volumen es igual a 0, entonces aquí va a ser 0, esto, dB 0. Y 0 por cualquier cantidad, todo se vuelve 0, ¿cierto? ¿Sí, no ven? Sí, entonces, ya, entonces du, diferencial de energía interna, va a ser igual a dq. Y esto es lo que está aquí. ¿Listo? De ahí viene eso, que está en verde. Si el volumen de un sistema es constante, entonces dB igual a 0 y se tiene esto. Ahora ya saben de dónde viene. Viene de todo esto. ¿Ya? Anteriormente visto. Entonces, integrando aquello, vamos a tener, integrando diferencial de energía interna, integrando se convierte en delta U o variación de energía interna,
quiere decir energía interna final menos energía interna inicial. Y como no hay es una derivada inexacta el calor, entonces va a ser sin intervalo y pues solamente queda como calor a volumen constante. Solamente se quedaría así. ¿Ya? Y ya tenemos este conceptito. Entonces, siempre que el cambio de estado sea volumen constante, variación de energía interna es igual a calor. ¿Sí? Energía interna es igual a calor, a volumen constante, ¿ya? La anterior ecuación se transforma, por lo tanto, en la anterior ecuación. ¿Cuál era la anterior ecuación? Acá está. Voy a poner con rojo. La anterior ecuación era todo esto. Ya. De esta anterior ecuación, entonces, esto se volvió cero, ¿cierto? ¿Sí o no? No hay diferencial de volumen igual a cero, se vuelve cero. Sí, doctora. Acá, aquí también se vuelve cero. Ahí también se vuelve cero. Correcto. Ya. Entonces, si se vuelve cero acá y se vuelve cero acá, ¿en qué me queda? dq, aquí está, es igual a ¿qué? A todo esto de acá, que no, esto no se volvió cero. ¿Ya? Listo. Entonces, dq es igual a derivada parcial de energía interna sobre derivada de temperatura a volumen constante por dt. ¿Listo? Por dt. Ahí está. Entonces tengo esta formulita. Siempre que sea a volumen constante. Esta ecuación relaciona el calor transferido desde el entorno con el aumento de la temperatura dt a volumen constante. El micrófono, mi amor, tanto la diferencial de calor a volumen constante como dt pueden medirse con facilidad. Por lo tanto, la razón entre, aquí, vuelvo acá. Esto está multiplicando, ¿cierto? Va y divide. Y lo tenemos acá. dQ sobre dt es la capacidad calorífica a volumen constante y se simboliza con la letra C. C y B a volumen constante. CB. Y se tiene, por lo tanto, la fórmula que va a decir ahora, si esto va y divide acá, vamos a tener dQ. Ay, ¿por qué me cambian los colores? ¿Alguien está trabajando? No, ¿no? Sí, ya. dQ a volumen constante sobre dt igual diferencial inexacta energía interna sobre diferencial de temperatura. Esto es igual a ¿qué? A CA, capacidad calorífica a volumen constante. Es lo que tenemos acá. ¿Ya? Igual, por lo tanto, a derivada parcial de energía interna sobre derivada parcial de temperatura. Que es lo que tenemos esto equivalente a esto. Y como dB es igual a 0, vamos a tener nuestra formulita. ¿Ya? Integrando esta formulita, esta de acá, integrándola, vamos a tener la fórmula final, que sería variación de energía interna igual a la integral de CB por dt. Listo. Podemos nosotros tener solamente esta primera fórmula y luego llevarla a esta segunda. Ya, siempre mejor la vamos a tener esta. A través de aquella podemos tener esta segunda, la de acá, la de abajo. Es la misma. Solo que ya hemos hecho efecto ya hemos integrado la variación de energía interna, ¿no? Entonces, a volumen constante, ya la capacidad calorífica a volumen constante es igual a, finalmente, a la derivada parcial de energía interna sobre la derivada parcial de
la temperatura. Y como el volumen decimos que es la variación de volumen es igual a 0, pues vamos a tener finalmente el valor que es variación de energía interna igual a la capacidad calorífica, volumen constante por dt. Y la integramos. Bien, ya tenemos entonces nuestras fórmulas para poder trabajar. La capacidad calorífica ya la podemos obtener a partir de la relación de la capacidad calorífica por un mol. Entonces, la capacidad calorífica por un mol va a ser igual a ¿qué? A capacidad calorífica sobre N, que es una propiedad intensiva y es constante y está tabulada para diferentes intervalos de temperatura. Por lo tanto, podemos decir entonces que variación de energía interna es igual a N por capacidad calorífica para un mol a volumen constante por delta T, a partir de esta fórmula que tenemos acá. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, correcto, muy bien. Ya. Y acá nos vamos a detener un poquito antes de ir a cambio de estado a presión constante. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio que sería el ejercicio número 4. A ver, vayan a su guía, por favor. Sí, ya, vamos con el 4. Número, doctora, de la página. Es que el mío varía porque el mío es el de farmacia, pero es el mismo El 15. ejercicio. Calcular el cambio de la energía interna y el calor a volumen constante para la transformación de un mol de helio a volumen constante de 25 a 45 grados centígrados si la capacidad calorífica volumen constante es igual a 3 medios R. Repito, calcular el cambio de la energía interna y el calor a volumen constante para la transformación de un mol de helio a volumen constante desde una temperatura de 25 a 45 grados centígrados. Sí, la capacidad calorífica media o molar, sí, la capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a 3 medios por R. ¿Sí? Datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos viendo. A ver. Ya. Adelante. ¿Qué datos tienen? Capacidad calorífica. 3 A ver, medios. vamos a poner como está en el ejercicio. Calcular el cambio de energía interna. Delta U. Pregunta. ¿Sí? Y el calor a volumen constante. Pregunta. ¿Qué más? Temperatura 1. 25 grados centígrados. Temperatura 2. 45 grados centígrados.
Capacidad calorífica molar a volumen constante, 3 medios, R. ¿Qué más? Ya está. Mol. Y calcular el volumen a volumen para transformación de un mol de helio. Ajá, N. Un mol. Muy bien. Fórmula a utilizar. Esta, la que tienen al frente, ya la puse la fórmula ahí, porque de las que tienen ustedes, de todas ellas, esa es la que se va a utilizar. ¿Sí? Teníamos la fórmula. Así teníamos, ¿cierto? Pero dijimos que C B molar es igual a CB por N. ¿Listo? Como aquí en esta fórmula, en esta, aquí hay CB. Entonces despejamos CB. No, el B tiene que estar más abajito. Ahí. CB igual a ¿qué? Despejamos esto. CB molar a volumen constante por N. Y de ahí viene esta fórmula. ¿Ya? Y aplicando, integrando, entonces vamos a decir delta T, porque va de T2 a T1, ¿cierto? Entonces, esta formulita de acá va a ser variación de energía interna igual a capacidad calorífica molar a volumen constante por N por la integral de T, es variación de temperatura, que va entonces temperatura 2 menos temperatura 1, ¿cierto? Y esa es la fórmula que vamos a usar. Es la misma esa que ya estaba escrita acá y de ahí viene. Bueno, entonces ahora sí aplicamos nuestra fórmula. Uy, no, porque se fue. Ya. Aplicamos nuestra fórmula. Aplicando. Mejor borro porque se borra todo así, ¿no? ¿Listo? Ya, empezamos. La temperatura está en centígrados. Tienen que pasármela a grado Kelvin. ¿Cuánto es? 298.15 del Todos 25. están haciendo, ¿no? 298.15 grados Kelvin. Para 45. 318,15 grados Kelvin. Ya. Muy bien. ¿Qué R es el que vamos a utilizar? Nos vamos a las primeras páginas. Podemos utilizar el R que queramos nosotros, mejor si es con calorías. ¿Ya? El 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Ya podemos utilizar esa, dependiendo de las unidades que nosotros tengamos. Vamos a utilizar, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos aquí el CB, que ya se los pasé. ¿Ya? Listo. Entonces aplicamos la fórmula. ¿Igual a qué? N. Un mol. Ya. ¿Está bien? Capacidad calorífica molar. 3 sobre 2. Ya. R. ¿Qué R me van a dictar? 1.987 calorías sobre mol por Kelvin.
987 calorías mol Kelvin por dp, por variación de temperatura. Entonces, temperatura 2, 318.15 menos 298.15 y voy a factorizar el grado Kelvin, la temperatura de su unidad. Ahora, ¿qué con qué se va? Mol con mol se van. Kelvin con Kelvin. ¿Y en qué me va a quedar? Calorías. Calorías. Perfecto, muy bien. Entonces ahora calculemos. Saben que aquí tienen que hacer, pero si quieren hacerlo directo, pero háganlo bien. Lo primero que tienen que hacer es resolver esta diferencia. Esto menos esto, 318.15 menos 298.15. Recién pueden multiplicar por 1.987, luego multiplican por 3, luego multiplican por 1, ya lo tienen ahí, y luego lo dividen entre 2. Luego lo dividen entre 2, porque si se olvidan dividir entre 2, no les va a salir. 59,61. 59,61 calorías. Ya. Y si quiero que me lo reporten en julio. Transformar. Ya. Ya ustedes lo pueden transformar porque tienen acá, transfórmenlo a julio. ¿Cuánto les saldría? Vayan a la primera página. Busca tienen calorías y quieren a julio, ¿no? Una caloría igual a 4.1868 julio. ¿Lo pillaron? Sí. Ya. Entonces, la caloría tiene que ir abajo para que se vayan, pues, ¿no ve? Si ustedes ponen la caloría arriba, no va a salir, ¿no? ¿Entienden? Ya. 4.1868 julios. Caloría con caloría se van y ahora tu variación de energía interna tiene que ser en julio. ¿Cuánto es eso? $249.533. Ya. 249.575 me salió. 575 o 73. 75. 75. Julios. Listo. Y fíjense, su guía teórica de físico-química, pues el resultado es el mismo, ¿ya? Varía pues por los decimales, ¿cierto? Ya. O si lo haces con todos los decimales, también tiene otro valor un poquito variado. ¿Entendieron que por donde salgamos tiene que estar bien hecho? Ya. ¿Hasta aquí está bien? Sí, doctora. Cambio de estado ahora a presión constante. Ya vimos el cambio de estado a volumen constante. Si el cambio de estado es a presión constante, entonces vamos a decir, si la presión de oposición es igual a P, presión del sistema, la primera ley se convierte en diferencial de U, ¿ya? De U, dQ a presión constante,
menos lo que era el trabajo. No sé si se acuerdan a qué era el trabajo. Entonces, venimos de esta fórmula, ¿ya? DU igual a DQ a presión constante menos de eso. ¿Se acuerdan a qué equivale trabajo? ¿A qué equivalía? Presión de oposición por dB. ¿Cierto? Ya. Entonces, por eso que tenemos esta formulita acá. Ahora, analícenla, es por eso. DU igual a DQ a presión constante menos P de presión por diferencial de volumen, que sería esto. ¿Ya? Solamente se está sustituyendo. Integrando todo aquello, vamos a llevar entonces a que DU es igual a U2 menos U1. Energía interna final menos la energía interna inicial. Y DQ